¿Qué tal, amigos? Segunda emisión al aire de Imagen Política 2020. Estamos en televisión y en redes sociales desde el departamento de Maldonado, para el departamento y para todo el país. Conmigo, Adriano Tormín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, un gusto estar contigo en este segundo programa, como tú bien decías. Hoy tenemos para presentar un invitado muy importante, en el cual esta persona ya ha sido intendente durante 2 periodos en el departamento de Maldonado, el señor Óscar de los Santos, en el cual ya te dejo para que realices la entrevista pertinente. Como anunciábamos hace instantes, en Imagen Política 2020 tenemos el agrado de recibir a Óscar de los Santos, candidato a la intendencia de Maldonado, nuevamente podríamos decir, después de haber sido intendente durante 2 periodos. ¿Cómo está, de los Santos? Bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. El gusto es para nosotros porque estamos procurando con Imagen Política 2020 llevar a todo el departamento, bueno, toda la multiplicidad que ofrece esta campaña por las municipales, con todas las variaciones que tiene el departamento de Maldonado, con las múltiples candidaturas. Creo que solo a la intendencia hay algo así como 12 candidatos. Sí, creo que sí. De los Santos, volviendo a intentarlo después de haber gobernado el departamento durante 10 años. Sí, lo primero, aparte de agradecerle, también reconocer el esfuerzo, el desarrollo local de los medios, ¿no? No es fácil mantener un medio, y la producción local y el vínculo tiene que ver con desafíos que tiene, lo que llamamos descentralización, pero que tiene que ver mucho más, con capacidades locales. Sé que un programa salga de acá de Panzúcar y con un periodista de la trayectoria suya es una cosa muy importante. Creo que le hace bien, nos hace bien a todos. Sí, el Frente Amplio definió 3 candidatos, a Susana Hernández, a Gerardo Viñales y a nosotros con sus respectivas fórmulas, en un momento de votación muy menor del Frente Amplio, comparable creo con la del año 99, en octubre. Entre octubre y noviembre recuperamos 11.000 votos, cuando se tuvo que definir entre 2 proyectos. Pero no cabe duda que no es el mejor escenario del Frente Amplio. Esperemos poder revertirlo, pero en última instancia el compromiso del cuerpo de ideas que ha defendido la izquierda no podría quedar al margen de esa batalla. Ayer decía, bueno, en otro de los programas que hemos tenido con Susana Hernández, decía que uno de los momentos más duros para ella fue cuando pierde la elección, porque no pensaba que el Frente Amplio pudiera perder hace 5 años atrás. ¿Usted tuvo la misma sensación? ¿Lo sorprendió? Sí, yo estaba de delegado en una mesa, faltaban delegados circuitales, y fui a una mesa enfrente de la Escuela del Molino, en Maldonado, y en esa mesa ganamos. Veníamos con la idea que veníamos bajando, pero que ganábamos. Y yo salí con la victoria de la mesa, y cuando llegué al centro cómputo del Frente Amplio, el ambiente era cruel. No pude, nos costó mucho asumirlo, no sé si lo hemos terminado de asumir, pero era impensable que volviera a ganar el Partido Nacional, y no cabe duda que ganó por una diferencia importante en el 2015. Sí, nos impresionó. ¿Qué pasó? ¿No se valoró desde el punto de vista de ustedes? ¿No se comunicó bien? ¿No se entendió? Tal vez incidieron en algún momento, aunque tal vez ese no fue el periodo de mayor tensión en el liderazgo interno, en esa pelea que hubo durante mucho tiempo, pero eso fue más bien, me parece, en el primer periodo suyo, no en el segundo. Pero eso puede haber desgastado, en opinión del electorado. No sé, como usted dice, la tensión mayor entre 2 de los referentes del Frente Amplio, del cual yo era uno, fue en el primer periodo de gobierno del Frente. En el segundo participaba el conjunto de los sectores y hubo un compromiso importante de todo el Frente Amplio. Y tuvimos una gestión que fue mejor medida que la primera, y ejecutamos un plan de inversión y un desarrollo de políticas públicas extraordinarias. Se nos critica no saber comunicar, posiblemente tenga que ver con eso.
yo creo que coincidieron otros aspectos. Uno, que la industria de la construcción ya a partir de 2013 había empezado a bajar. Llegamos a picos muy altos de desarrollo en la actividad de la construcción y particularmente en el departamento de Maldonado. Esto coincide también con una situación ambiental que se da en la cuenca de la Laguna del Sauce. Y quizás el arrastre residual de ese conflicto que en el subconsciente de la gente estaba entre esos dos referentes puede haber jugado. Creo que también hay que tener en cuenta que al Frente Amplio le ha costado construir figuras emergentes, nos ha costado. Y allí Darío Pérez tuvo una gran votación en el 2015. El resto de los compañeros, Horacio Díaz y Pablo Yuyo Pérez, que hicieron un enorme esfuerzo, no lograron complementar. Y cuando yo miro la elección del 2005, nosotros apenas le ganamos por 1.700 votos al Partido Nacional. Y ese fue el advenimiento de Ricardo Alcorta, que complementó a la figura de Darío y el Flaco, por decirlo de alguna forma. En el 2010 el triunfo sobre el Partido Nacional fue de 19.000 votos, le ganamos. Y ese proceso efectivamente no habíamos logrado superar nuevas figuras que nos pudieran superar a nosotros o que nos pudieran suplir. Y allí la atracción principal fue Darío, y al no estar Flaco ni Alcorta lo dificultó. Creo que jugaron varios factores que hay que medirlo también en términos políticos. La confrontación de los dos modelos Maldonado fue muy dura con el sector del partido, con el Partido Nacional. Y no cabe duda que nos ganaron una batalla cultural, ¿no? No es un problema de la gente, es un problema nuestro. No supimos transmitir la construcción de objetivos y de metas y por qué hacíamos las cosas. Tenemos una enorme responsabilidad en esa derrota. Veo que usted ha hecho la autocrítica. Pues a veces las autocríticas se postergan para más adelante, ¿no? Trato de encontrar Creo razones. que hoy en día en lo nacional está pasando Sí. eso, ¿no? Frente Amplio tiene ahí un análisis de lo que pasó en la elección y dónde estuvieron las responsabilidades, pero claro, llegaron a las municipales no se va a hacer ahora, ¿no? Sí, queda para después de la Pero municipal. a veces el tiempo ayuda también, ¿no? Y una cosa que usted señalaba, también los relevos generacionales, ¿no? Seguramente hoy usted está planteándose una visión con nuevos elementos también desde el punto de vista de la plataforma, pero también de los soportes de esa plataforma para eventualmente llegar al gobierno. El Frente Amplio, ¿cómo está hoy en Maldonado? En esta elección hay un programa común. A partir de ese programa se elabora, cada candidato lleva su propia plataforma, así donde pone sus principalidades. Hay un muy buen ambiente de convivencia. El programa común es un acuerdo que yo diría mucho más maduro que el del 2005, porque pasamos 10 años por el gobierno y lo tuvimos que probar. Y tanto Susana, Gerardo como yo, que participamos en distintas responsabilidades en la Intendencia, sabemos lo que es la administración del Estado, o sea, no hay una improvisación, y sabemos que hay cosas que hay que abordarlas. Reducir los gastos de funcionamiento para poder recuperar la capacidad de inversión o atender la emergencia o profundizar el proceso de centralización no es ya un título, pasa a ser un desafío desde el punto de vista político. Y lo que creo que esos equipos que funcionaron bien durante los 10 años de gobierno, que yo creo que tuvieron muy buenos resultados, esperemos ver cuán maduros estamos y cuánto la gente está dispuesta a respaldarnos. Yo creo que la campaña recién se despliega y que Maldonado, estoy convencido, precisa un nuevo gobierno de Frente Amplio, más allá de quién sea el candidato o la candidata electa. Pero precisa un nuevo gobierno de Frente Amplio. Ojalá podamos transmitirlo, porque de eso se trata la política, y de poder convencer que somos una opción de alternativa, que la izquierda sigue siendo una opción de alternativa. Veremos si nos dan los tiempos y si podemos persuadir a la gente. Más adelante vamos a ir mirando un poco la plataforma a las propuestas. En lo personal, ¿cómo ha llevado cómo está llevando esta campaña? Hay todo un desafío de si a través de Zoom, de la comunicación, digamos, por WhatsApp y por todos estos, se puede suplir el contacto personal, los actos, la militancia, la participación, que es tradicional además
Claro. en el caso del Frente Amplio. No, no lo suple, no, es una campaña rarísima. En muchos eventos programáticos por Zoom, con dirigentes nacionales y departamentales, con académicos, con dirigentes del campo popular, con participación de sectores de la pequeña y mediana empresa para poder alimentar esa plataforma, es decir, ver cómo se transforma el programa, se trae a tierra en concreto, teniendo en cuenta que esta situación de emergencia no esperada por nadie y que nos está sacudiendo malamente. En paralelo hemos tenido algunas reuniones tomando las medidas cautelares, que el vínculo personal no se ha perdido de todo, pero no es lo mismo que las campañas anteriores. Yo estoy esperando que, bueno, este nuevo rebrote capaz que nos complica, pero que llegue agosto para poder pararme en una esquina, porque no sé otra forma de hacer campaña. Manejamos las redes, hay un equipo de compañeros que trabajan, pero en definitiva no es mi fortaleza. Eso tiene en común con Susana Hernández, que dijo exactamente lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Tenemos el mismo origen, somos el mismo sector, veníamos de allí. Y venimos de ganar elecciones de la pelea cuerpo a cuerpo. Y el tema, ustedes han militado y han trabajado mucho en la parte de la organización social o sindical, entonces se viene naturalmente de algo que es persona a persona, que es cara a cara, ¿no? Esto supone un desafío. Tal vez para lo que usted recién señalaba, que es el tema de discusiones programáticas, armar documentos, reunir insumos para la plataforma, para el programa, esto de hacerlo a través de Zoom, bueno, es una herramienta válida, ¿no? Y amplía fronteras, eso claro. es cierto. La mesa del Frente Amplio se ha reunido semanalmente y claro, un delegado del comité de base de Aiguá o de Gregorio Aznare o de Panazúcar mismo, y trasladarse a Maldonado una dificultad. Esto lo que permitió fue arrimar distancia. En algunos casos, como usted dice, desde ese punto de vista es beneficioso. Pero para la militancia y para el acto de campaña propiamente, seguramente que es difícil. No, y aparte no es lo mismo intercambiar opiniones, discutir, debatir con vehemencia inclusive. Cuando uno está frente a un compañero, frente a un adversario político en el cara a cara, en el mano a mano, en la discusión donde hay un escenario que está observando a dos contendientes que tienen opiniones distintas, que ese escenario virtual donde la política se bastardea, ¿verdad? Y pierde cuerpo las ideas y gana cuerpo el anonimato. Entonces, yo creo que las fuerzas políticas en el Uruguay, pueden haber excepciones, debe haber en todos los partidos excepciones, pero en líneas generales respecto a la institucionalidad republicana, y saber que el otro día nos vamos a encontrar con ese dirigente y que con la diferencia que tengo tengo que demostrar esa diferencia y por qué el planteo nuestro es superior, también me predispone a que yo debo tratar con el mismo respeto que quiero ser tratado. Y el mundo de la red y el mundo virtual es complicado. Así el anonimato, el derecho a expresarse, empieza a carcomer la base misma de la Se política. dice mucha cosa. Sí. Que no existe la carga de probarlo y después es difícil, ¿no? Exacto. Hacemos una pausa, en instantes continuamos el diálogo con Óscar de los Santos. Continuamos en Imagen Política 2020, el diálogo es con Óscar de los Santos, candidato a la intendencia municipal municipal ahora no se dice porque los municipios han traído otra realidad, candidato a la intendencia de Maldonado. Fue diputado durante 2 periodos, en el 2004 y en el 2014. Legislador, intendente. Sí. ¿Qué le dejan las dos? Comparando las dos actividades. La intendencia fue el lugar donde aprendí más y donde tuve que en el marco de las definiciones teóricas de lo como veíamos desde la izquierda el Estado, tener que tomar decisiones en esa estructura y tratar de transformarla. El aprendizaje en la intendencia fue extraordinario. Ya tenía el proceso de edil suplente y de edil donde aprendí mucho en la Junta. Pude estudiar con equipos de compañeros que trabajamos juntos hace muchos años y seguimos trabajando juntos en los aspectos vinculados al presupuesto. Es decir,
habíamos ido adquiriendo conocimiento en el debate, en el campo teórico, no en la toma de decisión. Y no cabe duda que es una maravillosa tarea el intendente. Compleja, Maldonado particularmente compleja, pero es una... Yo creo que el desarrollo local, ya no hablo solo de la intendencia, sino en los municipios, en los territorios, de buscar la seña de identidad, la vocación de producción, de bienes, de servicios, de aquellos elementos donde el Estado tiene que inyectar recursos y estimular el emprendedurismo, la capacitación de los recursos humanos en el mundo que se viene, donde el rol del Estado-Nación parece ser más complejo de distinguir y donde las medidas globales tienen mucho más impacto, el refugio en lo local, sin dogmatismos y sin chauvinismo. Yo creo que el desarrollo de las capacidades locales es el mundo que se viene. Y ahí hay que apostar, no solo de la Intendencia, hay que apostar a que inclusive en los municipios sean lugares donde la universidad, donde el pienso colectivo, donde las condiciones de desarrollo, ya sea de producción de bienes, de alimentos o de servicios, de las nuevas tecnologías, capacitemos a las próximas generaciones. Ahí hay un encanto. Usted ha recorrido las tres áreas, el área municipal, el área haber sido edil, haber trabajado también en el ámbito de las juntas departamentales, la intendencia, y como diputado en el ámbito parlamentario da una visión global del Estado. Aun cuando no se toman siempre decisiones, ¿no? Porque claro, legislar es tomar decisiones, claro, ¿no? Y usted además creo que usted integró la Comisión de Presupuesto. No, estuve en la descentralización y asuntos municipales. Asuntos municipales. Estuve en la de transporte y obras públicas. Ajá. Y en la de población y desarrollo, que trataba los temas sociales. Entonces en transporte sí puede haber visto, naturalmente ve buena parte también del presupuesto. Sí, en la discusión presupuestaria en el Parlamento, en la bancada, y al margen que no tuviera en la comisión. No quise estar en la comisión porque quise tomar otras prioridades en la comisión de presupuesto, porque me lo plantearon. Hice un seguimiento con la bancada. Pero eso me apasiona mucho. Eso da la formación. Da la formación. Da la formación general, global, que tiene que tener el dirigente político, seguramente para absolutamente asumir. Igual que lo que aprendimos en la Junta, cuando vi el primer presupuesto de la Junta Departamental, el primer gobierno de don Domingo Burgueño Miguel, yo era de suplente, y fue a abrir un mundo. Yo venía del campo sindical, de la lucha por el salario, de la lucha por las reivindicaciones, y incorporar ese mundo y ver que yo que venía de la construcción y un ingeniero agrimensor y un aspirante estudiante arquitecto que eran ediles ya grandes, compañeros de frente, me aportaban en el debate y conocimiento del presupuesto, era despertar un mundo en mí que me encantaba. Me apasionan los números y la discusión en materia del manejo de la cuestión pública, y el proceso de aprendizaje no se agota nunca. En la medida que tengamos concesiones, ¿no? Porque uno puede incorporar conocimiento, pero más en función de qué lo quiere utilizar ese conocimiento. Y yo creo que ahí está en definitiva los dos grandes proyectos que hay en pugna en el mundo, que tiene que ver el proceso donde quienes sostienen que el mercado lo resuelve, y esto que la pandemia nos ha puesto al rojo vivo, donde el Estado pasa a ser imprescindible, ¿no? Yo creo que... Precisamente usted empieza en la plataforma de gobierno que está presentando a la ciudadanía, empieza hablando de la situación actual de la emergencia, ¿no? Que llegó para quedarse por un largo tiempo y en importantes sectores podría ser un problema estructural que deje en la pobreza a miles de personas. Entonces ahí vamos a las medidas que está planteando. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Maldonado y que se puede encarar, que se puede abordar desde la Intendencia? El mayor problema que tiene Maldonado es el trabajo, y en sectores cada vez más importantes el problema de alimentación. A ver, el tema del desempleo y seguro paro es uno de los departamentos con mayor impacto. El problema es cuando ese seguro paro se termine, nosotros vamos a tener dificultades. Lo que nos estamos imaginando, si gana el Frente Amplio, ¿qué podemos hacer? Y hay alguna definición ahí que tiene que ver con plan de alimentación en el marco, manejando la información de la propia Intendencia, ¿no? De la rendición de cuentas del 2019. Se tienen unas 7.000, 8.000 familias
Hoy estamos planteando incrementar a la canasta familiar una partida dineraria que permita comprar gas o carne. Estamos planteando un sistema que en Maldonado se aplica, que es el de jornales solidarios, hace muchos años. Se mantendrán 500 jornales solidarios todo el año, incrementándose a 1.200 en los meses de invierno los próximos 2 años. Sí, que está en sintonía con lo que el Frente Amplio le ha planteado a la actual administración para la emergencia de este año, ¿verdad? ¿Y hay recursos para eso? Eso nos cuesta unos 340 millones de pesos por año. El plan de alimentación, el fortalecimiento de la canasta, la transferencia dineraria, la ampliación de los jornales solidarios y crear una canasta de materiales para mejora de vivienda, porque hay familias que están teniendo y van a tener problemas hasta de asegurar que no se les suba el techo, ¿verdad? Si vamos a atender a los sectores más vulnerables, eso significa administrar mejor los recursos de funcionamiento y va a haber un repliegue en la inversión en los primeros 2 años. Tal vez menos sobran los primeros años. Exactamente. Venimos en una situación financiera complicada en la Intendencia, el déficit se duplicó en este último periodo. Si lo que estamos planteando, nosotros no hacemos cargo de financiar el déficit sobre la base del ahorro, nos llevará... Usted decía de gastos de funcionamiento, un recorte, una reducción. ¿De qué magnitud? Por ejemplo, estamos hablando que en el rubro 0, que pago de salarios, el incremento en este último periodo de gobierno del Partido Nacional, los cargos de confianza se incrementaron un 30% y el rubro 0 se incrementó en más de 100 millones de pesos por año. Lo que estamos planteando ahí es que la bancada de edile ahora vote, cuando haya que votar, la rebaja del sueldo del intendente en casi un 50%. Un próximo presupuesto va a tener que bajar el sueldo de los directores generales y la cantidad de funcionarios de confianza, volver a lo que teníamos antes. Es interesante porque en periodo de bonanza, digamos, ocurre lo opuesto, ¿no? Pienso a nivel nacional toda la discusión que hubo cuando se llevó los sueldos de los ministros al sueldo del senador, y que se encadenó, digamos, a todos los funcionarios de jerarquía y de confianza política. Y bueno, lo que supuso después el problema incluso con el Poder Judicial, pues se utilizó la palabra ministro y no se aclaró que era ministro del Poder secretario de Estado, ¿no? Integrante ahí del Ejecutivo, ¿no? Pero eso pasó en un momento que se podía, evidentemente. No, y que yo coincido del 2010. Y que comparto que no es razonable que un ministro gane menos que un legislador, no tiene ningún... ¿Sabe cuál es el problema que tenemos acá? Es que el intendente de Maldonado tiene un sueldo que es superior, pero no es este intendente, viene de la época burgueña. Claro, siempre se ha dicho que es preferible ser intendente de Maldonado que presidente de la República, ¿no? Gana un sueldo superior al presidente de la República y los directores generales tienen casi un sueldo de ministro. Lo que planteamos es, para eso, si queremos administrar los 100 millones de dólares de déficit, que es casi... es el 52% de la recaudación, tenemos que empezar a dar señales. Eso ahorra un 7, un 8% cuando hablamos de esto. Hay otros gastos de funcionamiento que... Y este gobierno, esta legislatura, fija el sueldo del próximo, como es a nivel nacional. Exactamente. Entonces, usted decía, hay una propuesta para fijar nuevos valores para la próxima... Del sueldo del intendente, porque después el nuevo presupuesto tiene que fijar el sueldo de los directores. ¿En cuánto anda el sueldo del intendente? Yo creo que está en 500 y pico mil pesos. Es mucho dinero. Mucho dinero. Nosotros en el primer periodo aportamos casi la mitad del sueldo para la universidad. Ahí aspirábamos que el Frente Amplio votara la rebaja. Solo hubo acuerdo para bajar el 15% de los gastos de representación. Creo que perdimos una oportunidad porque teníamos mayoría. Y ahora lo que... ¿Y la situación económica era otra? La situación económica era otra, pero ahí hay otros factores. El sueldo del intendente por la recuperación del salario fue disparándose. El sueldo de los directores generales también, pero nos quedan después los subdirectores y los grados 10 y 9 de confianza, que quedaron muy despegados para abajo. Si estamos planteando rebajar el sueldo de los directores generales, incrementar en algo porque son los que tienen contacto más directo con las estructuras municipales, de esos mandos medios. Eso sería entonces en el área del rubro 0. De retribuciones, rubro 0. Hacemos una pausa y seguimos con la propuesta en lo que tiene que ver con, usted hablaba de
también de gastos de funcionamiento. Correcto. Enseguida volvemos con Imagen Política 2020. Tercer tramo del diálogo en Imagen Política 2020 con Óscar de los Santos, candidato por el Frente Amplio a la Intendencia de Maldonado. De los Santos, habíamos quedado en los problemas que se ven y cómo enfrentarlos en esta propuesta de gobierno departamental que usted está formulando, y allí quedó planteado el tema de una reducción en el rubro cero, es decir, en materia de retribuciones, que incluso la actual legislatura la estará aprobando para ejecutarse en el próximo gobierno. Pero usted habló de reducción también de los gastos de funcionamiento. Usted sabe que el tema de los gastos de funcionamiento, todo administrador quiere tal vez ahorrar y recortar en áreas no tan imprescindibles, pero igualmente es difícil. ¿Cómo ve o qué propuesta tiene en ese rubro? Ahí aparte de la inversión esta en materia de jornales solidarios y de los planes alimentarios, estamos planteando una cosa muy fuerte con impacto en la recaudación negativo, que es que aquellas empresas, desde un restaurante, un hotel, un edificio o un almacén en un barrio, que en los próximos 2 años mantengan la misma cantidad de personal, algunas las que son de temporada, las otras todo el año, la devolución de un 20% de la contribución inmobiliaria y el 100% de las tasas. Hay una fuerte apuesta a tratar de reducir el impacto negativo que va a tener este invierno, el que viene, yo creo que un tercer invierno también. Ahí lo que hay una fuerte apuesta es decir, pierdo recaudación, tengo que reordenar el gasto, y estimulo de que el trabajo sea la principal apuesta. Porque si la familia y los trabajadores se mantienen en condiciones razonables, podemos a partir del tercer año, Maldonado está en muy buenas condiciones, yo creo que el país, y Maldonado en el marco del país, de despegar, de dar un salto de calidad, por la certeza desde el punto de vista jurídico, pero también ahora de sanidad que ha implementado el gobierno, estamos bien, y yo creo que eso va a tener un valor agregado que para el turismo, el desarrollo, las inversiones, las nuevas tecnologías es muy importante. Los gastos de funcionamiento tienen un componente que es de rubro cero. Ahí hay otra cifra de dinero de casi 50 millones de pesos por año, que es el ingreso directo de funcionarios que hace la actual administración, que nosotros no lo vamos a hacer. Estamos hablando ahí en el orden total de algo más de 100 millones de pesos, unos 2,5 millones de dólares por año. Y estamos planteando ir a un proceso donde en los primeros 2 años vamos a utilizar la estructura de la Intendencia para lo que es el mantenimiento de pavimentos, de alumbrado público, es decir, no va a haber obras y eso va a significar a ver, en el 2019 la rendición de cuentas, la Intendencia invirtió en Maldonado, este gobierno, 1.001 millones de pesos. Está claro que los costos de los 300 millones de pesos de nuestro plan de emergencia lo podemos cubrir reduciendo la inversión, no hay que eliminarla, pero sí reduciéndola sensiblemente. Y después hay una apuesta a que en el quinquenio nosotros vayamos a un proceso donde no vamos a contratar gente de forma directa, será por concurso, por sorteo. Vamos a hacer una fuerte apuesta a... ¿Cómo está de funcionarios? Está en unas 3.000. En cantidad de funcionarios no tiene más funcionarios que nosotros, objetivamente. Lo que incrementó fue los cargos de confianza. Y el ingreso directo de gente que se va, que era lo que quería hacer referencias, unos 70 funcionarios por año se jubilan, se retiran por problemas de enfermedad, estadísticamente, promedialmente. Lo que eso significa en el quinquenio el 12 o el 13% de los funcionarios. Hay que ver bien qué precisamos como funcionarios para una nueva gestión, hay que incorporar más tecnología en la gestión, no solo en la producción y el mantenimiento de los servicios, sino en la gestión y en la administración. Si descentralizamos la toma de decisiones políticas y desconcentramos capacidades, yo creo que vamos a ser más eficientes. Y esto nos permitiría reducir un porcentaje que quienes me asesoran no quieren que hable de él, pero yo creo que tenemos que llegar al 30% de la reducción de ese déficit.
y pedirle a la Junta Departamental formas de financiación para proyectos de largo aliento. A ver, si tenemos que resolver un sistema de transporte más eficiente, que funcione con energía eléctrica porque tenemos excedente de producción, esto significa un impacto ambiental menor, porque no vamos a utilizar, o vamos a reducir la utilización de combustibles, de combustibles derivados del petróleo. Pero tiene un alto costo de inversión. Tiene un alto costo de inversión. Hoy electricidad claro, supone unidades realmente costosas. Costosa. Entonces la pregunta es, bueno, pero si yo me hago cargo del déficit, asumimos yo digo, hablo de Frente Amplio, ¿no? Nos hacemos cargo del déficit, asumimos la emergencia de los 2 primeros años. Sobre la base de esa administración mantenemos un plan de inversiones, pero que hay uno estratégico, por ejemplo, este que mencionaba. La pregunta es, capaz que conseguimos un mecanismo de fideicomiso que financie el conjunto del sistema político para decir, esto lo necesita Maldonado y lo financiamos a 10 o 15 años. Entonces no pido plata para pagar deuda, es decir, consideremos acuerdos políticos en perspectiva de proyectos estratégicos. El parque industrial de Pan de Azúcar, que hay que dotarlo de infraestructura para que funcione como tal. El tema de la necesidad de compra de tierras y urbanización de tierras. Maldonado, el último gobierno de Tabaré Vázquez, invirtió 75 millones de dólares en vivienda. Si el gobierno nacional no redujera esa partida y la intendencia aportara a la tierra con los servicios, podemos complementar gobierno nacional y departamental de forma muy eficiente y yo diría con resultados altamente positivos. Y a su vez hay aspectos donde va a haber que hacer fuerte apuesta en términos de polos tecnológicos. Tenemos la Universidad de la República, tenemos capacidad instalada en las empresas en la región este y particularmente Maldonado. Si juntamos sectores empresariales, trabajadores y academia, Maldonado puede ser un lugar de alta referencia en términos de tecnología. Desde las TIC hasta la tecnología de lo que tiene que ver con la oferta de servicios turísticos, la gestión municipal propia. Nosotros incorporamos el expediente electrónico y un sistema computabilizado de control del gasto. Es decir, aspectos en los cuales hay que sacar otras fortalezas y pensar que esos sectores que atenderemos la emergencia, si hay un desarrollo de la inversión pública y de la privada, que yo creo que va a haber a partir del tercer año, espero que así sea, pero creo que se pueden dar condiciones, Maldonado está creando una nueva plataforma de lanzamiento de un nuevo periodo. Hay una expectativa, cuando uno lo escucha a usted, hay una expectativa en alguna medida similar a la que está teniendo el gobierno nacional. Es decir, de que se está pasando naturalmente una situación muy difícil, que el año que viene seguramente también va a continuar, pero a partir del 2022 se espera un cierto despegue, un cierto repunte de la economía y por eso veo que las propuestas de inversión usted las acentúa a partir del 2022. Sí, aparte de esperar que el mundo evolucione en términos de la producción de una vacuna o de vacunas, que pueda generar una inmunidad más masiva y que, si bien va a generar estos cambios culturales en el comportamiento, el entretenimiento del mundo que se viene es un enorme desafío. Las máquinas van a suplir buena parte del tiempo del hombre que trabaja, el hombre va a necesitar entretenimiento, turismo, y el entretenimiento como un elemento hasta de desarrollo propio, personal, cultural, de señas de identidad. Entonces, yo creo que Uruguay, por esas propias condiciones que está construyendo desde el punto de vista de salubridad, por las condiciones ecosistémicas, porque el Uruguay natural es una consigna que fue antes del gobierno Frente Amplio, antes, se mantiene y creo que se alimenta, la certeza jurídica y la institucionalidad republicana, y porque aparte creo que hay un segmento de alto poder adquisitivo que empezó a consumir productos, bienes y servicios, toma algunas variables, una es la huella de carbono y los temas ambientales, la otra cuestión son las condiciones sociales del país donde se hace la inversión, desde el punto de vista de relación pobreza, derecho humano, agenda de derechos, y los temas vinculados a la calidad democrática. Y en ese sentido yo creo que Uruguay está despegado en la región y que en los próximos años va a estar con mucho mayor diferencia frente a Brasil, Argentina, Paraguay y otros países. Y ese puede ser un atractivo de un gran flujo de inversión. Yo lo que comparto esto con el gobierno nacional, lo que difiero con el gobierno nacional es que sortear estos 2 años significa una fuerte inversión. Ya sea una renta básica, un ingreso, transferencia, proteger las becas de los gurises, mantener a la gente con esa perspectiva. Porque si la gente no la subimos a esa perspectiva,
Vamos a llegar solo con la idea. Esa contribución que usted plantea desde el punto de vista impositivo, de aflojar, digamos, desde el punto de vista de la contribución impositiva, para lograr, digamos, acompañar, me parece una medida similar con esa que se está haciendo en este marco del COVID, el apoyo con 5.000 pesos a quien mantenga el puesto de trabajo o saque a un trabajador del seguro y lo vuelva a la actividad. En sintonía con eso, creo que esa medida la compartimos, el gobierno. Lo que creo que es insuficiente y que hay sectores, se está hablando que América Latina va a tener entre 26 y 50 millones de pobres, y Uruguay es parte de esa América Latina. Y lo que tenemos que evitar es volver a los márgenes de pobreza del 40%. Y creo que ahí el gobierno tiene espalda financiera para poder invertir. Estas señales de Maldonado van en ese sentido, las que ha tomado el gobierno nacional. Creo que son insuficientes, yo espero que las pueda modificar. Creo que el presidente de la calle tiene olfato político y sabe que no vamos a... Si se nos cae el 40% de la población en los 2 años, después es muy difícil recuperarlo. Esperemos tomar las medidas necesarias. En unos minutos nada más vamos al tramo final de este diálogo con Óscar de los Santos. Óscar de los Santos, candidato a la Intendencia de Maldonado por el Frente Amplio en este intento por llegar a un tercer periodo, que me dicen que no es fácil en Maldonado alcanzar un tercer periodo. No, partimos de una base muy baja. Si logramos que aquellos que nos votaron una vez al Frente Amplio, en 2005, 2010, 2015, si lo... Vuelvan a dar la confianza. Vuelvan a establecer... Igual yo lo que le preguntaba de 3 periodos, que no hay antecedentes en la historia, que no hay muchos intendentes que hayan logrado tener no 3 hay periodos. Porque también Antía está intentando llegar a un tercer periodo. A un tercer periodo, ¿no? Exactamente. O sea que los dos están en la misma. Estamos en la misma situación. La paradoja es que a mí como candidato, no en términos personalismos, sino a mí como candidato en las 2 elecciones el triunfo fue del Frente Amplio siendo candidato yo. Antía ganó con otros candidatos del Frente Amplio. Eso no quita la enorme complejidad de esta campaña y las dificultades que tendrá el Frente Amplio para encarar la campaña con Antía. Yo creo que está entre el Frente Amplio y Antía. Creo que esa polarización se va a dar. El resto de las fuerzas políticas, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Independiente, llevan candidato. Y eso significa que el escenario de noviembre de balotaje, donde pasamos de 37.000 votos a 48.000, la fórmula de Daniel Martínez y Villar, si eso logra expresarse, estamos en competencia. Eso no son números, la gente no es número, para elegir propuestas habrá que trabajar mucho. Claro, porque acá no está corriendo la coalición. No corre la coalición. Corre el Partido Nacional. Exactamente. El socio mayor, en todo caso, de la coalición multicolor. Pero... Y en el medio de un escenario de dificultades que tendrá el país, el departamento, y donde las propuestas me parece que van a ser determinantes de cómo miramos el presente y cómo atendemos el futuro. Y yo creo que con el mayor de los respetos, pero este gobierno departamental perdió una maravillosa oportunidad y incrementó el déficit y no hay obras que se puedan ver. No. El Jagüel es una obra importante, el Parque Jagüel, pero en términos de inversión, en Pan de Azúcar, en Gregorio Aznares, en Piriápuri, en Pueblo Obrero, la inversión en vivienda, la incorporación del sistema de contenedores con los gobiernos de Frente Amplio y cambio de LED, del sistema LED para ahorrar, la incorporación de ese proceso de centralización transfiriendo recursos. Este gobierno recortó eso. No hay obras que se puedan señalizar como emblemáticas, salvo la plaza de Pan de Azúcar, que comenzó en el último periodo de Frente Amplio y lo culminó el actual. Y yo creo que esos elementos, cuando se analice cómo se invirtió, puede ser un factor en favor del Frente Amplio. ¿Y la inversión privada cómo llegó en estos últimos 5 años? Llegó muy mal. No es culpa del gobierno, quiero decir, del departamental. La inversión privada en Uruguay empezó a bajar y Maldonado lo sintió.
El tema es que se apostó a una política de excepción, se plantearon de grandes edificios, se dijo que Maldonado iba a ser una UPM sin contaminación, que iba a generar más de 4.000 empleos, y no fue así. El capital, cuando se le da excepciones, se lo trata de forma preferencial, no con reglas de juego claras y transparentes, es decir, con la misma igualdad de oportunidades para el capital. No siempre responde, dice usted. No siempre responde, y lo que responde son siempre los mismos, que ganan mucho en muy poco tiempo. Sin embargo, el pequeño y mediano desarrollista se repliega, porque hay tanta oferta, parece haber un volumen tal de oferta que se debía esperar otro momento. Y no se dio, no se generó ese empleo, se favorecieron 2 o 3 empresas. El San Rafael, que parecía como una obra emblemática, lo terminaron tirando y no quedan ni los escombros, y no comienza la obra que arrancaba hace un año. Está demorado eso. Y viene complicado, ¿no? Yo creo que se tomaron decisiones sobre la base de favorecer el lobby de un grupo empresario y no se consolidó un marco legal como sucede en el Uruguay, desde la inversión, la ley de inversión privada, que es un marco que regula las condiciones y excepciones de tipo norma no se puede tener, porque si no lo que hace el inversor dice, no, pero ¿por qué aquel puede construir tanto y yo no? Si la norma se transforma en excepción y la excepción en norma. Y creo que ese es uno de los aspectos que debemos diferenciar. Yo creo que podemos estar en competencia, partimos de un piso más bajo del esperado, pero tengo una gran apuesta que sea capaz de movilizarse ese margen de jóvenes que se movilizó en el barrio Taj, ya se están movilizando, están haciendo actividades del Frente Amplista que siente, o el ciudadano progresista que no identifica en el proyecto de Antía la alternativa y vote a otros candidatos. ¿Impacta o no el gobierno nacional? Digamos, hoy en día, aún con el COVID, con toda la crisis, con la pérdida de puestos de trabajo, resulta excepcional un gobierno con un 60% de apoyo. Sí, superior al 60%. El presidente tiene un muy Entonces, buen... ¿eso incide en lo municipal? Puede incidir. ¿En lo departamental? Puede incidir, yo no sé medirlo, pero sí puede incidir. Puede incidir favorablemente o negativamente, veremos qué pasa en los próximos meses. También es cierto que es una elección distinta, ¿no? Maldonado es distinto también, ¿no? Sí, Maldonado no es Montevideo. No es. ¿no? Montevideo parece que vota... Monolítica. Tiene la camiseta puesta. Y Canelones parece ser que también ahora. Y también el tema de Canelones, ¿no? Y el litoral parece en algunos lugares reafirmarse. Maldonado no. Capaz que es fruto del flujo de inmigración permanente, ¿no? ¿Cómo ve la relación con el gobierno nacional? A través del Congreso Intendente y con esta disposición. A ver, si obtenemos gobierno en esta propuesta, lo planteamos como cooperativa, urbanizar, y se la vamos a poner a disposición del Ministerio. Y vamos a poner definición del Ministerio, como pusimos cuando gobernaba el Frente Amplio, las tierras públicas para regularizar asentamientos que hay. Y vamos a poner a disposición del gobierno la posibilidad que parte de los recursos de fideicomiso de combustible, si no los recortan, puedan ser utilizados para este programa de cambio de flotas, de flota de óleo y cambiar la tecnología. Lo que vemos del gobierno, por lo que vimos ayer del Congreso de Intendentes, de los actuales intendentes, es que ya se anuncia un recorte importante por parte de la UPP, del Ministerio de Economía, y eso puede significar dificultades en escenarios no previstos que dificulten más lo financiero. Pero yo no tengo problema en el relacionamiento institucional, mi empatía, mi simpatía política es de la izquierda. Nací, me formé así, fue mi Universidad de la República, el campo popular de la izquierda. Pero creo que la República tiene fortalezas muy importantes y sus partidos son herramientas muy importantes para ese fortalecimiento. Y creo que hay un presidente que tiene un olfato interesante. Si lograra, después de las elecciones departamentales, conducir a su equipo en un sentido que yo creo que lo quería transmitir correctamente, creo que va a tener grandes resistencias. Veremos cuáles son las fuerzas que priman en esa correlación de fuerza. Y creo que el Congreso Intendente es un extraordinario aliado para preservar recursos y políticas públicas. Yamandu Orsi, candidato a la reelección en el departamento de Canelones, pero una figura ya de relevancia, creo, nacional para el futuro, sobre todo en el futuro del Frente Amplio, quienes ya lo miran como un presidenciable en las próximas elecciones, ha dicho de la calle algo que le voy a preguntar si lo comparte o no. Ha dicho que el presidente se ubicó en el centro y las ataja, o por lo menos las enfrenta todas, ¿no? ¿Qué
¿Qué piensa de eso? Comparto. Tiene la calle Pou lidera una coalición de centro-derecha que fue capaz de aglutinar y derrotar al Frente Amplio muy inteligentemente. No descalifico en absoluto, veo allí un hombre muy inteligente y un nuevo dirigente de derecha que tiene una enorme dificultad, que necesita la construcción de la mayoría con el centro político del Uruguay y con sectores que están más a la derecha que él. Si la dificultad que tiene son enormes. Y efectivamente la coalición le cuesta consolidarse, sacaron la luz, un paso importante, veremos qué pasa en la discusión. Ahora viene el presupuesto. Exacto. Y ahí va a tener que mostrar sus dotes de estadista. Yo no tengo claro cuánto es posible mantener unido el centro y esa derecha tan extrema, no de la calle, sino particularmente de Cabildo Abierto. No por los votantes de Cabildo Abierto, sino por el concepto ese tan complejo entre militarismo y planteos tan nacionalistas, ultranacionalistas. Esa tensión, yo creo que la izquierda tiene una enorme responsabilidad en asegurar la institucionalidad republicana. Yo lo voy a decir en términos muy francos, así como una parte Cabildo Abierto ataca el poder independiente del Estado como la justicia, en el caso de la Fiscalía. Nosotros nos pondremos al lado, así como se pusieron los senadores del Partido Nacional. Pero si hubiera un cinchoneo más para la derecha del sector de Cabildo, yo tengo claro dónde va a estar el Frente Amplio, va a estar arriba de las instituciones republicanas, asegurando el funcionamiento de la democracia. Y creo que eso lo puede dar el sistema uruguayo político con sus partidos que tienen raíces muy importantes en la historia. Finalmente, la relación con Antía, ¿cómo la ve después del resultado electoral? Es mala, nunca tuve buena relación. En los dos gobiernos que tuve, nunca pude tener una reunión con él. Sí, con el Partido Nacional, nos reunimos, llegó a la bancada del Partido Nacional. O sea que independientemente de quién gane, esa relación no cambia. Pero es anecdotario eso, ¿no? Ahora, eso habla también de los liderazgos en el departamento, ¿no? Sí, el problema es que ahí hay liderazgo, yo creo que los nuestros se están agotando, lo quiero decir, los de la izquierda, que tienen que venir nuevos, pero el liderazgo de Antía es muy feudal. El concepto de república para Antía es muy alejado a su práctica política. Y ese hace a los principios, en términos de relacionamiento. No obstante, capta. Vota muy bien, capta un sector por ese mismo tipo de liderazgo. Hay gente que pide el liderazgo de ese dueño de suerte de gran estancia, que dice esto se hace así y se hace. Ahora, ese concepto de gobierno es... Eso está de repente pasando hoy en la sociedad de Maldonado, no necesariamente en otros departamentos. No, a ver, yo creo que en el interior profundo la República tiene serias dificultades para avanzar. ¿Sí? Si yo digo que el casco protege la vida y un intendente que me dice no me importa, yo quiero que mi departamento ande sin casco, yo digo ahí tenemos un problema de República, ¿no? Si yo digo que el aspecto vinculado a la violencia de género, o la trata de personas, o lo que significa la violación de los derechos de los niños y niñas, y algunos lo incorporan como un elemento cultural, o una intendente dice que el ingreso a la función depende de relaciones no estatales, sino de relaciones personales, yo creo que tenemos serios problemas. Y no quiere decir que nosotros no tengamos contradicciones, pero digo, el Uruguay se merece un gran debate de que aquella república, que es el Estado, que empezó a darle el vallismo al Uruguay, que yo creo que el herrerismo y el buisonismo por vertientes distintas le aportó mucho. Esos partidos tienen historia y el Frente también, para dar un gran debate, a broquelar a aquellas fuerzas democráticas, que sepamos cuál es el nuevo parámetro, porque el mundo va a cambiar tanto. Igual con la situación actual, nos miran de afuera y dicen, es completamente distinto. Yo me siento orgulloso de este país. El otro día las entrevistas que dio Lacalle en la Argentina, uno después veía los Twitter y todo eso y no podía creer. Sí. Pero también lo mismo dijeron de Mujica. Sí. ¿O no? Es que son... Entonces, a uno le llama la atención, y hay un orgullo que creo que es compartible por el sistema político y por la sociedad uruguaya. Y que el mundo se ve muy bien y que yo creo que lo tenemos muy Ojalá bien. que siga siendo así, ¿no? Sí, claro que sí. De los Santos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Por haber estado con nosotros y seguramente volvemos a encontrarnos antes de las elecciones. Que así sea.